Vamos a comenzar el día de hoy. Quiero que me acompañen en su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 21, que es un pasaje que muchos de nosotros conocemos. Mateo 18, 21. Es más, de una vez le voy a decir cómo se llama el mensaje. Se llama 70 veces 7. Los que ya saben, pues ya saben de qué se trata. Mateo capítulo 18, versículo 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuántos alguna vez hemos leído este pasaje y hemos dicho: ¿qué estaba diciendo Jesús? Fíjese, todo el capítulo 18 se trata acerca del perdón. Jesús habla acerca del perdón y habla acerca de la reconciliación entre hermanos. Y la razón es porque entre los discípulos había cierta competencia. De hecho, el capítulo 18 comienza diciendo que discutían quién de ellos iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Y entonces Jesús les pone el ejemplo de un niño, de un joven estudiante, y les dice: el que quiera ser el primero en el reino de los cielos tiene que ser como este pequeño, ¿verdad? Como este estudiante de las escrituras. Y comienza a hablar acerca de la reconciliación y comienza a hablar, fíjese, Jesús comienza a hablar acerca de los tropiezos. Jesús llama a un niño, pero ojo, no un niño en el sentido que nosotros conocemos de niño, de un infante, no. Los niños se les llamaba a los estudiantes de las escrituras que eran menores de 12 años. ¿Se acuerda que cuando Jesús tenía 12 años fue al templo y dice que preguntaba y respondía preguntas de los doctores de la ley? Bueno, un estudiante de las escrituras, antes de cumplir 12 años de edad, no se le permitía hablar en la clase, solamente escuchar. Después que cumplía 12 años, entonces sí se le permitía hablar, ¿verdad?, en la clase. Entonces Jesús les dice: el que quiera ser mayor en el reino de los cielos tiene que estar dispuesto a escuchar y callar. ¿Ah? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando alguien viene y nos acusa, o cuando alguien viene y nos agrede, o cuando alguien viene y nos insulta? ¿Qué es lo primero que hacemos? La tendencia que tenemos es defendernos, es hablar, es decir: no es cierto, y tratar de argumentar a nuestro favor. Pero Jesús dice: el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos, guarde silencio, ¿verdad? Que sea como uno de estos pequeños que están dispuestos solamente a escuchar sin hablar, sin defenderse. Pero no quiere decir, Jesús no está dejándonos vulnerables, porque después dice que hay alguien que defiende a los que callan. En el versículo 6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiera en lo profundo del mar. O sea, Jesús está diciendo: si alguien te agrede o si alguien hace algo contra ti como discípulo, entre cristianos, entre hermanos, dice Jesús: no te defiendas, calla, no argumentes en tu favor, no respondas de la misma manera. Dice: hay alguien que va a juzgar a la persona que te está
ofendiendo, a la persona que te está agrediendo. O sea, le va a ir mal, le va a ir peor a la persona, pero tú no te defiendas. Dice Jesús: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Parece una locura, pero te voy a decir lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo: mira, es imposible. En esta vida vamos a vivir y vamos a encontrar tropiezos. ¿Qué es un tropiezo? La palabra tropiezo que Jesús está usando aquí es la palabra, viene del griego escándalo. El escándalo es la parte cuando la gente cazaba animales, ponían trampas en el monte. El escándalo era la parte de la trampa que el animal pisaba y activaba la trampa. O sea, dice Jesús: en este mundo va a haber tropiezos, va a haber escándalos, va a haber gente que te va a tender trampas, va a haber gente que va a buscar tu mal, va a haber gente que te va a emboscar, van a premeditar mal contra ti, dice Jesús. Eso sí, eso ya está incluido, eso es de cajón, eso no lo vas a poder evitar. Hay de aquellos que hagan tropezar, hay de aquellos que te agredan, que te embosquen, que piensen, que tengan malas intenciones hacia ti. Hay de ellos, dice Jesús, porque el Señor los va a juzgar, y los va a juzgar de tal manera que les iría mejor si se amarraran una piedra de molino de asno en el cuello y se echaran en el mar. Les iría mejor, dice el Señor. O sea, el Señor está diciendo: si alguien te hace la vida imposible, si alguien viene y te fastidia y te hace la vida de cuadritos, Dios lo va a juzgar, y lo va a juzgar de una manera muy severa. Pero fíjese lo que dice en el versículo 8: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer. O sea, Jesús está diciendo: a los que preparan la trampa Dios los va a juzgar. Pero después dice Jesús: pero también tú, si ves que estás cerca de una persona que te está haciendo daño, que lo consideras tan importante en tu vida como tu mano o como tu pie o como tu ojo, pero que constantemente te está haciendo que te desvíes de la voluntad de Dios, y constantemente te está haciendo entrar en conflicto, te está agrediendo, dice Jesús: sácalo de tu vida. Sácalo de tu vida, porque te está haciendo daño. Porque los seres humanos tenemos un conflicto muy fuerte con este tema, y este tema es precisamente el perdón. Tenemos un conflicto muy fuerte con el perdón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fallamos o cuando nosotros hacemos algo indebido, queremos que se nos perdone, y que se nos perdone rápido, y que ya la gente no se acuerde de lo que hicimos, ¿va? Pero cuando se trata de que nosotros tengamos que perdonar, ahí está lo difícil. Cuando se trata de que somos nosotros quienes tenemos que perdonar, entonces sí comenzamos, ¿verdad?, a analizar las cosas y decimos: no, es que fulano de tal me hizo algo, no se merece que yo lo perdone. Y ese es el conflicto en el que muchos de nosotros vivimos, por la falta de perdón. Y la falta de perdón, quiero decirte algo, hermano, la falta de perdón es un veneno que nos vamos tomando todos los días,
No perdonar a una persona es desearle el mal. Tú deseas que la otra persona se muera, pero el veneno te lo estás tomando tú. Entonces, Jesús dice, si tanto trabajo les cuesta perdonar, mejor guarden su distancia de las personas que les ocasionan conflicto. Pero dice Jesús, pero nos gustan, les gustan las relaciones tóxicas, les gusta estarse metiendo en problemas. Ok, ya perdonaste, dice el Señor. Ok, ya perdonaste a tu hermano, guarda tu distancia. Ah, pero no, ya lo perdonaste y te vuelves otra vez a enganchar hasta que vuelve a haber otro problema. Entonces Jesús dice, si tanto trabajo te cuesta perdonar, aléjate de la persona. Ay, Señor, pero es que lo quiero, la quiero, ¿verdad? Ah, bueno, entonces vuélvete un perdonador profesional. Tienes dos opciones. Una, o guardas tu distancia o te preparas para perdonar, porque no importa cuánto ames o cuánto te ame las personas que están alrededor de ti, tarde o temprano te van a lastimar o tú los vas a lastimar a ellos. No importa si es una amistad, si es un familiar, si es tu esposa, tu esposo, tarde o temprano, aún de manera inconsciente, aún sin que sea tu intención, tarde o temprano vas a hacer algo que le va a disgustar, que le va a lastimar, que le va a ofender, o al revés, te van a ofender, te van a lastimar a ti. Y tienes que estar listo para perdonar. Tenemos que estar listos para perdonar. Y Jesús está hablando del perdón. Y Jesús dice, pues si tu mano derecha, hablando de una persona que es muy valiosa para ti, si tu mano derecha te des ocasiones, o sea, si yo, escuche lo que Jesús está queriendo decir, si yo los llamé a ustedes para que sean un solo cuerpo, una iglesia, pero ustedes están peleé y peleé y peleé entre ustedes, ¿qué quieren? Dice el Señor. ¿Quieren que yo los separe y los envíe cada quien por su lado y que tenga? Dice Jesús, eso es como cortarse una mano, cortarse un pie. Nadie está loco, ¿verdad? Nadie en su sano juicio se corta un pie o una mano. Entonces dice Jesús, entonces ¿por qué quieren mutilar al cuerpo de Cristo? ¿Por qué quieren mutilar a la iglesia? Entonces la solución para eso es: estemos listos. Si queremos permanecer unidos como iglesia, si queremos permanecer unidos como matrimonios, si queremos permanecer unidos como familia, como amigos, como hermanos, tenemos que saber que un día vamos a tener que perdonar. Un día dile a la persona que está a un lado, dile, hermano, un día me vas a tener que perdonar. No importa si es tu esposa, si es tu hijo, si es tu hermano, si es tu amigo, si es tu... Dile, un día me vas a tener que perdonar y un día te voy a tener que perdonar yo a ti también. Porque la otra solución, si tú no quieres tener nunca que perdonar a nadie, dice Jesús, pues vete a vivir a una isla desierta. Pero aún así es imposible. ¿Por qué? Porque a veces, mire, no sé si te ha pasado, pero a veces Dios te permite estar, ya no digamos en un lugar, en un ambiente o en una condición en la que te sientes bien, en la que todo está bien, en la que estás a lo mejor disfrutando de un día de descanso, de unas vacaciones, de una comida que te gusta mucho, o simplemente estás en un lugar que te gusta, y cuando te sientes bien, muchas veces en lugar de disfrutar lo que estamos experimentando en el momento, nos empezamos a acordar de lo malo que nos hicieron. Justo cuando estamos bien, empezamos a acordarnos, ya, si no hubiera yo tenido este problema
con fulano, con sultano, ahorita estaría yo mejor de lo que estoy. O hubiera yo estado aquí desde antes, ¿verdad? Y comenzamos, en vez de concentrarnos en la bendición de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un conflicto con perdonar. Y el perdón, quiero decirle algo, el perdón tiene varios niveles, que ahorita lo vamos a ver. No nada más es perdonar por perdonar. El perdón tiene varios niveles. Hay varios niveles y tenemos que ver hasta qué nivel hemos podido llegar del perdón. El perdón es un mandamiento del Señor. El Señor en su palabra en muchas ocasiones nos manda a perdonar. Pero quiero decirte algo. Muchos de nosotros creemos, cuando alguien nos hace daño y el Señor nos dice perdonar, muchos de nosotros instintivamente creemos que Dios es injusto. ¿Por qué lo voy a perdonar? Señor, mira, es que tú no sabes lo que me hicieron. Es que tú no sabes cómo yo me sentí. Señor, es que mira, esta persona, esto me hizo tanto daño que tuve que tomar terapia, tuve que tomar pláticas, tuve que ir y hacer tales o cuales cosas para que en mi mente pudiera, ¿verdad?, recuperarse. Y hermano, quiero decirte algo. Cuando Dios nos manda a perdonar, no es el perdón no es un premio para los que obran mal. El perdón no es un regalo, no es un premio para el que te hizo daño. El perdón es porque tú, si Dios te manda a perdonar, es porque tú te mereces vivir en paz. La persona que te hizo daño tal vez no se merece el perdón, pero tú sí te mereces vivir en paz. Tú sí te mereces poder vivir en plenitud todas las cosas que Dios tiene para ti, pero no las vas a poder alcanzar a menos que seas capaz de perdonar. Y Pedro entendió lo que el Señor estaba diciendo. El Señor estaba diciendo, miren, si se traen tanto pleito entre ustedes, si yo los quiero unidos, pero la única manera que estén unidos es que sean capaces de perdonarse las veces que sea necesario. Porque la otra es que se separen y que cada quien siga con su vida. Pero eso sería tanto como cortarle los pies a alguien, o cortarle la mano, sacarle un ojo. Entonces los discípulos dicen, no, Señor, pues no queremos llegar a tal extremo. Bueno, pues entonces la solución es perdónense, se tienen que perdonar. Y entonces Pedro, queriendo verse como un poco como víctima y un poco como que él era muy bueno, viene y le pregunta al Señor, Señor, entonces, a ver, déjame ver si entendí. Ok, debo perdonar, pero ¿cuántas veces? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el tope? Dice, porque sí, voy a estar perdón y perdón a cada rato, pues entonces, si las personas saben que siempre los perdonas, pues te van a seguir haciendo cosas. Y entonces Pedro viene y hace la pregunta, dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Pero yo creo que cuando Pedro estaba preguntando eso, estaba viendo a Juan, estaba diciendo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que viene y peca contra mí? Dice, y haciendo una exageración, dice, ¿a poco hasta 7 veces? Y Jesús le dice, no te digo que hasta 7, te digo que aún hasta 70 veces 7. Y quiero decirle que hay gente que le cuesta tanto trabajo perdonar que ya están haciendo la cuenta de cuánto es 70 por 7. Ya en la mente están 100, 7 por 7, 49 y 0. ¿Cómo? Pero mira, no es tanto la cantidad, no están hablando tanto de los números, ¿verdad? De entrada nos vamos con la finta de los números, pero no están hablando en sí de números, están hablando de personas malas. La Biblia nos narra una historia en Génesis capítulo 4, bueno, 2 historias.
Génesis capítulo 4, usted ya sabe lo que pasó en el capítulo 3, fue la caída. Y después en el capítulo 4, Caín y Abel traen una ofrenda. Y ya sabe, ¿verdad? Dios recibe la ofrenda de Abel, no recibe la de Caín. Caín se enoja, termina matando a su hermano. Y entonces Dios viene y lanza una maldición sobre Caín. Y le dice, ahora vuelve otra vez a pronunciar maldiciones como las que pronunció sobre Adán. Y le dice, y ahora tú también te vas de aquí. Y Caín le dice algo que, le voy a decir algo. Esto que Caín dice, mucha gente lo usa para, vamos a leer, dice Génesis 4:14. Caín dice, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Este es un pasaje del que salen muchísimas preguntas. Y hay muchos foros y muchos videos en YouTube, ¿verdad?, en donde dicen, pero pues si nada más estaban Adán y Eva y Caín, ¿quién iba a matar a Caín? ¿De dónde sale la otra gente que dice que Caín tenemos? Ok, tenemos un problema de desfase de tiempo. La Biblia no habla en sentido cronológico. La Biblia muchas veces de un versículo a otro pasan a veces cientos de años. Entonces, acuérdese que la gente después de Adán, ¿cuántos años vivió? 960 y tantos años vivió Adán. Entonces, la Biblia no dice qué edad tenían Caín y Abel cuando sucedió esto. ¿Se acuerda de Jacob y Esaú? Cuando Jacob se pone de acuerdo y con su mamá engañan a su papá, a Isaac, y mucha gente dice, se dejó manipular por la mamá. Bueno, si pensáramos que Jacob era un adolescente, probablemente diríamos, la mamá lo manipuló, ¿verdad? Bueno, según las cuentas, según lo que la Biblia nos dice, los datos que nos da la Biblia en el relato de Génesis, cuando sucedió eso, Jacob tenía alrededor de 70 años de edad cuando engañó a su padre, a Isaac. Entonces, la Biblia no da esos detalles. Se pueden ir obteniendo más o menos por algunos datos que la Biblia da, pero imagínense ahora 70 años, pero 70 años de aquel entonces equivalen como a los 20 de ahora. Entonces imagínense, Caín estaba en una condición física muy fuerte, ¿verdad? Estaba entero el Caín, pero probablemente ya tenía, muy probablemente ya tenía más de 100 años de edad. Vivían cientos y cientos. ¿Verdad? En el transcurso de que Caín y Abel cumplieron, póngale usted 100 años de edad, la Biblia dice que Adán y Eva seguían teniendo hijos. Y esos hijos, cuando llegaban a una edad reproductiva, comenzaban también a engendrar hijos. Entonces, ¿qué le gusta? Échele usted cuentas. En la edad que usted tiene ahorita, échele usted cuentas al tiempo de sus abuelos, que son aproximadamente, no llegan ni a los 100 años, pero de sus abuelos para acá, cuente la descendencia de su familia. Ahora, ellos estaban en condiciones de salud perfectas. O sea, no tenían ningún problema, no hubo ninguna complicación en ningún parto. Y luego dice la Biblia que daban a luz de 2 en 2, tenían cuates. Entonces imagínense, la población aumentó en 100, en 150, en 200 años.
a cuánto le gusta, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el tema, ese nada más es un comentario. El tema es que Dios expulsa a Caín de esa zona donde estaba, y Caín dice: Señor, cuando yo ande por ahí errante, buscando un lugar donde acomodarme, dice, cualquiera que me encuentre va a tener el derecho de vengarse de lo que yo hice, porque yo maté a Abel, a mi hermano. Entonces imagínense, todos los hijos de Abel, la descendencia de Abel, en ese momento probablemente Abel ya tenía hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Entonces Caín dice: alguno de ellos dentro de muchos años, tal vez cuando yo ya sea un anciano, me tope yo a un descendiente de Abel y me mate, y va a tener el derecho. ¿Ah? Y entonces Dios hace algo que nos llama la atención, y Dios le dice a Caín: te voy a poner una marca. La Biblia no dice qué marca era, pero era una especie de salvoconducto donde la gente, cuando la gente veía a Caín y veía esa marca, decía: ese es Caín el asesino. Cualquiera que lo mate va a estar haciendo uso del derecho de venganza. Pero esa marca, haga de cuenta que Caín tenía un código QR y la gente lo escaneaba y decía: aquí dice que el que mate a Caín, la venganza de Dios caerá sobre él multiplicado por 7. Entonces todo el mundo decía: no sé por qué razón, pero Dios decidió perdonar a Caín. Entonces déjenlo. Y te voy a decir por qué es importante esto. Porque precisamente perdonar significa renunciar al derecho que tienes de desquitarte o de vengarte de la persona que te hizo daño. Si una persona te hace daño, el otro día decíamos, a manera de chiste, pues de ilustración, decíamos que una de las cosas que más dan satisfacción en la vida es cuando te puedes desquitar de alguien que te hizo algo. Bueno, eso es desde el punto de vista humano. Ahora, en el espíritu no hay mayor satisfacción, no hay nada que traiga mayor gozo al espíritu que cuando tú perdonas a alguien, cuando tú renuncias. Cuando una persona te hace daño, cuando una persona te ofende, te lastima, te insulta, automáticamente te está dando el derecho a que tú te desquites. ¿No? Si tú ves que alguien agrede a una persona y después tú ves que esa persona viene y se desquita, tú ya nadie toma represalias contra el que se desquitó, porque dice: estaba en su derecho, se estaba desquitando de lo que le hicieron. O sea, a él se la hicieron primero y él la regresó. Entonces ya están a mano, ¿verdad? Ya están parejos. Ok. Perdonar es precisamente renunciar a ese derecho, al derecho que tienes de desquitarte. Ay, hermano, pero ¿quién en su sano juicio va a renunciar a ese derecho? Si lo que queremos es desquitarnos, si lo que queremos es vengarnos. Quiero decirte algo, hermano, hay rencores, hay rencillas que cuando una persona no es capaz de perdonar, incluso pasan de generación en generación. ¿Se acuerda de la película de Los Tres García de Pedro Infante? Bueno, es una película que habla de una guerra que había entre dos familias, ¿verdad? Los García contra los López. Si hay aquí algún García y algún López, es una película nada más, no se la vayan a tomar en serio. Pero ¿sabe cuál era la característica? Que nunca se sabe cómo empezó el odio. Nada más lo único que se sabe es que se andaban matando entre ellos. Hoy, ¿cómo empezó el odio? ¿No? Y de repente uno decía:
es que fulano de tal mató al de los de acá. Y le preguntaba, oye, ¿por qué lo mataste? Ah, porque primero ellos mataron a uno de los de acá. Y así se iban, ¿verdad? Y el caso es que al final nadie supo cómo comenzó. Nada más sabían que se tenían que matar entre ellos. ¿Por qué? Por pleitos que empezaron generaciones atrás. Generaciones atrás. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, es estar dispuestos a renunciar a ese derecho que tenemos de desquitarnos, porque si no renunciamos, hermano, lo vamos a heredar. Vamos a heredar esa amargura, ese rencor. Vamos a heredar sobre todo esa incapacidad de perdonar. Y qué triste es cuando no tenemos la capacidad de perdonar. Dios estaba diciéndole a la gente, porque había una ley que ya era muy conocida desde antes que Moisés escribiera, pero aún Moisés escribió. Bueno, los miércoles estamos viendo una nueva serie acerca de los 10 mandamientos, pero de esos 10 mandamientos, decíamos, se deriva toda una serie de mandamientos, de preceptos, de cómo aplicar lo que esos mandamientos nos revelan de Dios, cómo aplicarlos a la vida cotidiana. Y uno de los conceptos que más se ve reflejado ahí es el concepto de justicia social. Y en el concepto de justicia social tenemos una ley que Moisés la escribió y que todos la hemos oído alguna vez, que es la ley del talión, que dice ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, vida por vida. Eso está escrito en la ley de Moisés. ¿Qué significa? Significa, eso que dice ojo por ojo y diente por diente, era literal. Si una persona venía y golpeaba a otra y lo dejaba tuerto, le sacaba un ojo, esa persona iba ante las autoridades, a la policía pues, y la policía traía a la persona que había hecho eso, y delante de las autoridades la otra persona tenía el derecho de sacarle un ojo a la otra persona. Ahora, hay un dicho, no sé si usted alguna vez lo ha escuchado, ¿verdad? Pero es un dicho entre los abogados. Si no hay ningún abogado aquí, pues bueno, alguna vez a lo mejor lo han escuchado. Hay un dicho entre abogados que dicen, ¿para qué existen las leyes? Dice, para que no nos saquemos los ojos unos a otros. Eso significa, porque la ley del talión era ojo por ojo, diente por diente. Ahora, si usted lo ve así desde un punto de vista, se escucha muy cruel. Ay, qué crueldad tan grande. Bueno, esa crueldad tenía un propósito, que la gente al desquitarse de quien le había hecho daño no se excediera en el castigo, porque había casos que una persona peleaba con otra y una persona le sacaba el ojo a uno, lo dejaba tuerto y el otro venía y lo mataba. Entonces ahí se estaba excediendo en la venganza. Tenía derecho de vengarse, pero no había nadie que regulara hasta dónde podía vengarse, hasta que llega la ley de Moisés y dice, si tú te quieres desquitar del que te hizo daño, ok, puedes hacer uso de tu derecho, pero no abuses, no te excedas, porque si tú te excedes, entonces sí, la otra persona otra vez, es el cuento de nunca acabar. La otra persona ahora va a tener el derecho de hacerte a ti lo mismo que tú le hiciste al excederte en el castigo. Entonces Jesús dice, ok, cualquiera de los descendientes de Abel tenía derecho a vengarse de Caín, pero Dios los obliga mediante un decreto a renunciar a ese derecho. Entonces la gente dice, pues Dios fue injusto. Bueno, se pueden alegar muchas cosas ahí, ¿va? Alguien dice, es que Caín no sabía, porque nunca nadie se había muerto, entonces Caín no sabía que Abel se iba a morir, su pecado fue dejarse llevar por la ira. Bueno, muchas cosas. El caso es que lo mató.
Y Dios dice: cualquiera que matare a Caín será vengado 7 veces. O sea, Dios le da un salvoconducto y le dice: nadie haga uso de su derecho de vengarse de Caín. ¿Ok? Más adelante, 5 generaciones después de Caín, o sea, Caín tiene un hijo, luego un nieto, luego un bisnieto y luego un tataranieto que se llama Lamec. Ese Lamec salió más malo que el tatarabuelo. Este Lamec fue el que metió el desorden. Fue el primer personaje que dice la Biblia que tomó 2 mujeres para sí. Se casó con 2 mujeres. Dice en el versículo 19, Génesis 4:19: y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Ahí dice qué pasó con sus hijos. Dice en el versículo 23: y dijo Lamec a sus mujeres, o sea, un día llegó Lamec a su casa y estaban sus 2 esposas ahí, y les dijo: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida. O sea, está diciendo mataré, pero aquí el verbo, en vez de estar en futuro, debería estar en pasado. Más bien dice maté. Dice que un varón maté por mi herida, o sea, porque me hirió, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Lamec fue, mira, si su tatarabuelo Caín fue malo, Lamec fue malísimo. Lamec era el más malo de Malolandia, de verdad. Y Lamec dice: mira, Caín mató a su hermano, pero Caín no sabía que Abel se iba a morir, y después sufrió las consecuencias y le pesó haber matado a su hermano, porque le dice: ahora cualquiera que me vea tiene derecho de matarme. O sea, sintió remordimiento, sintió feo de haber matado a Abel. Pero Lamec llega un día y están sus 2 esposas y les dice: ¿saben qué? Miren, traigo aquí una herida. Y venía sangrando. Dice: me encontré un tipo que me salió en el camino y me hirió y me trabé, ¿verdad? Me fajé, me di un tiro con él y lo maté. Entonces Caín mató a un hombre, pero sintió remordimiento, le pesó haberlo matado. Lamec mató a un hombre, ¿y saben qué hizo? Hizo un corrido. Sí, dice la Biblia: escuchen ahora mi voz, mujeres de Lamec, a un hombre maté. Y empieza ahí el corrido, ¿verdad? Voy a cantarles la historia. Y comienza. ¿Qué significa eso? Que Lamec se enorgulleció. Mira, maté. Mira, no la armó conmigo. Ahora, ¿quién se mete con Lamec? Mira, tengo, ¿verdad? Lamec fue así como que se orgullecía: mira, tengo 2 mujeres, ¿verdad? Son como Pancho Villa, y aparte maté a uno que se quiso meter conmigo, ¿verdad? ¿Quién se va? Ahora Lamec es el más famoso, ¿verdad? El más, el acá del barrio, y se sintió orgulloso de su maldad. Y aún con todo eso, Lamec dijo: si Caín fue perdonado de tal manera que Dios amenazó con castigar 7 veces al que hiciera uso de la venganza contra él, y Lamec dice: si Caín fue vengado 7 veces, Lamec en verdad 70 veces 7. Ahora, eso no lo dijo Dios, lo dijo Lamec, pero se quedó el dicho. Y entonces cuando Pedro viene con Jesús, le dice: Señor, ¿hasta cuándo voy a...? O sea, escucha esto, Señor, ¿me estás diciendo que tengo que tratar a las personas que hacen mal contra mí, las tengo que tratar como Dios trató a Caín? Y Jesús dice: no, los tienes que tratar como Dios trató a Lamec.
puede ser peor que Caín. Entre más mala sea la persona, más tienes que perdonar, porque tú no eres igual a él. Jesús le dice, si leemos en Mateo capítulo 5, Jesús dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo ahora, perdonen, amen a sus enemigos, amen a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los ultrajan. Si alguien te hiere la mejilla izquierda o la derecha, ponle la otra. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? La ley de Moisés decía: si alguien te hiere en la mejilla, tú también devuélvele la cachetada. Y Jesús está diciendo: si alguien te pega en una mejilla, antes de pensar en devolverle la cachetada, tienes que estar dispuesto a que te vuelvan a dar en la otra. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Renuncia a tu derecho de desquitarte. Renuncia a tu derecho de vengarte. Vamos a ir allá, Mateo capítulo 5. Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, renuncia a tu derecho de desquitarte. Versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. O sea, mira, Dios le dio al pueblo la ley para beneficiarse. Y mire, haga de cuenta que Dios le dijo al pueblo, ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué significa? Significa que si vas a usar tu derecho de desquitarte, no lo uses de manera excesiva. Pero lo ideal sería que nadie se saque los ojos, ¿no? Pero tal parece que la gente estaba deseosa. Tal parece que la gente estaba así como esperando a ver a qué horas alguien me saca un ojo para que yo tenga el derecho de ir y también hacerle lo mismo. A ver a qué horas alguien viene y me da una cachetada. A ver, vengan, denme aquí una cachetada para que así yo tenga el derecho también de. Y Jesús está diciendo, no, ese no era el propósito de la ley. Jesús dice, en la ley a los antiguos les fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y entonces todo el mundo decía, este es mi prójimo y este es mi enemigo. Y Jesús dijo, caramba, no entendieron lo que Dios quiso decirles. Lo que Dios quiso decirles es que lo correcto es que no tengan enemigos. Lo correcto es que no aborrezcan a nadie. Lo correcto es que guardes tu corazón de tal manera que no tengas la necesidad de aborrecer a nadie. Jesús le dice a los discípulos, miren, hay en este pasaje de Mateo capítulo 5, Jesús les está revelando a los discípulos varios niveles de perdón. El primero es un mandamiento. Cuando Jesús dice, amarás a tu prójimo, no dice, ama a los que te aborrecen. Ama a los que te aborrecen. Es un mandamiento. Dice Jesús, porque qué chiste tiene que ames a los que te aman. No hacen lo mismo los gentiles, los publicanos, los que ustedes tanto critican, no hacen eso mismo. Jesús dice, la prueba es cuando seas capaz de amar a tus enemigos, a los que te hacen daño, cuando seas capaz de perdonarlos. Es un mandamiento. El Señor dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No está hablando de salvación. No está hablando del perdón de los pecados. Está hablando de lo que estamos sembrando y cosechando en esta vida. El primer nivel del perdón
es un mandamiento. El segundo nivel del perdón es una decisión. Cuando Jesús les dice, en el versículo 23 de Mateo 5, por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso es el segundo nivel del perdón. Es cuando es una decisión que tú tomas. El primero es un mandamiento. Tú dices, tengo que perdonar porque es un mandamiento, ¿verdad? Pero por dentro no quiero perdonar. Pero el segundo nivel es cuando tú dices, ok, Señor, ya entendí, ahora quiero perdonar. Pero quiero perdonar, pero cada vez que me acuerdo, otra vez vuelvo a sentir coraje. Entonces, hay otro nivel de perdón que es cuando te acuerdas de lo que te hicieron, ya no te duele, ya no te hace daño. ¿Ok? Ese es el tercer nivel. El cuarto nivel es el que dice el Señor. Bueno, el tercero es cuando ya no te hace daño, cuando eres capaz de volver la otra mejilla. ¿Ok? El cuarto nivel es cuando eres capaz de orar por las personas que te hicieron daño. Cuando estás orando, cuando estás en tu tiempo de oración y dices, Señor, fulano de tal, Señor, bendícelo, que sea feliz, para que ya deje de andar lastimando a la gente. Señor, ten misericordia de él. Mírale que tiene el corazón todo ahí negro y ya, ojalá que él pueda ser libre, ¿verdad? O ella pueda ser libre. Y oras, ya no te duele. ¿Te acuerdas? Ya no te duele y eres capaz de orar. Pero hay otro nivel de perdón, que es cuando eres capaz de hacer algo en favor de la persona que te hizo daño. Y quiero decirte algo, esos 5 niveles de perdón los vamos a experimentar. Saúl y David son un excelente ejemplo de esto. Saúl le hizo la vida imposible a David de maneras que usted y yo no nos podemos imaginar. Le destruyó la vida a David. David tuvo que dejar el lugar donde vivía, tuvo que irse al desierto. No solamente David, su familia perdió sus propiedades. Imagínate, sus hijos no podían ir a la escuela, sus hijos no podían ir al hospital, perdieron su derecho, fueron declarados prófugos, fueron declarados en la lista de los más buscados, no podían comprar, no podían hacer nada. Saúl le arruinó la vida a David. Y Dios pasó a David por un proceso en el que al final David pudo perdonar a Saúl, de tal manera que un día David estaba escondido en una cueva, y dice la Biblia que los hombres de Saúl, sin saber que David estaba ahí, entraron en la misma cueva y Saúl se acostó a dormir, y toda la guardia de Saúl se quedaron bien dormidos, y David llegó hasta donde Saúl estaba. Y David estaba parado y Saúl estaba ahí con la boca abierta, roncando. David tenía una lanza en su mano, una lanza, y hasta yo creo que hasta David veía a Saúl y hasta le hacía así a la lanza. Si supieras que aquí nada más, hasta a lo mejor le hizo así. Si supieras que bastaría con un movimiento de mi mano y acabo contigo. Pero eso no es la voluntad de Dios. Pero quiero decirte algo. Dios no puso a Saúl a los pies de David
hasta después que David pasó por un proceso. Si se lo pone antes, no, lo deja como coladera. Si se lo pone antes, lo hace picadillo. Pero se lo puso cuando ya David había pasado por un proceso. Tal vez Dios te está pasando por un proceso. Tal vez Dios está removiendo cosas que hay en tu interior, en tu corazón. El verdadero enemigo no es la persona que te hizo daño o la persona que te está haciendo daño. El verdadero enemigo es nuestra carne. Porque para perdonar, hermano, necesitamos ir más y más profundo en el espíritu. La falta de perdón, yo sé que ya se nos fue el tiempo, pero ahorita vamos a terminar. La falta de perdón provoca muchos problemas en muchas personas. Hay muchos cristianos el día de hoy que están sufriendo porque no quieren perdonar, no quieren soltar. Y esa falta de perdón te está carcomiendo por dentro. Y le echas la culpa a los demonios, le echas la culpa al diablo, le echas la culpa a que cuando eras niño jugaste la ouija, y le echas la culpa a que un día una vecina te fue a aventar tierra del panteón ahí enfrente de la casa. Le echas la culpa a todo. Tenemos que perdonar, hermano. ¿Y sabes por qué nos cuesta tanto perdonar? Porque estamos en la carne. Porque no somos espirituales. Porque tenemos que orar más. Nuestras vidas raquíticas de oración no nos alcanzan para perdonar al nivel que tenemos que perdonar. Y mientras no seamos capaces de perdonar así, no vamos a sanar. El día de hoy llamas a la gente a orar y la gente viene y vamos a orar. Y la oración es: ya oramos. Yo no sé si esa oración te funciona, pero yo te voy a decir, cuando yo llegué a la iglesia, a nosotros nos enseñaron a orar. Perdón por la expresión que voy a usar, y lo digo en el buen sentido. A nosotros nos enseñaron a orar como perros encadenados. Nos enseñaron a orar gritando, caminando de un extremo a otro de la iglesia, manoteando. Pero cuando terminábamos de orar, había un descanso en nuestro corazón. Cuando tú vacías tu corazón o tú derramas tu corazón delante de Dios, Jesús es el único. Mira, tú puedes ir con el psicólogo, puedes ir con el padrino, puedes ir con tu comadre, puedes ir con tu amigo, puedes ir con quien tú quieras, y te va a servir platicar, y te va a servir que te den algún consejo. Mira, no estoy diciendo que sea malo, al contrario, yo creo que las ayudas son buenas, pero quiero decirte algo. Cuando tú vas con el psicólogo te va a dar cierta información que te puede ayudar en cierto momento. Mira, el psicólogo es como, te voy a decir cómo es, como cuando tú quieres aprender a manejar. Tienes un carro nuevo en tu casa, te lo compraste, el carro de tus sueños, lo tienes ahí afuera de tu casa, pero no sabes manejar. Y entonces tú le pagas a un maestro, dices: quiero contratar al mejor maestro de manejo que haya en la ciudad. Y lo contratas, le pagas, y el maestro viene y te explica. Primero tienes que subirte, tienes que darle así para que encienda el motor. Después vas a poner, verás, supongamos que es automático, vas a poner drive, vas a sacar el freno poco a poco, el carro se va a empezar a ir para adelante y ya luego le aceleras poco a poco. Entonces, ok, sale ya. ¿Entendido? Sí, entendido. Dale marcha. Y tú le das marcha, pero el carro no tiene gasolina. Entonces, el maestro de manejo no sabe que tú no le echaste gasolina al carro. Él piensa que todo está bien, que el carro tiene tanque lleno, y te dice: dale, préndelo. Y tú dices: pues le doy, pues no prende. Pues es que aquí dice que tiene que prender cuando le das la llave. Sí, pero prendería si tuviera gasolina. Así, el psicólogo va a venir y te va a decir, y el padrino va a venir y te va a decir: mira, lo que tienes que hacer es esto. Pero el padrino y el psicólogo piensan que están hablando con una persona normal. No saben que tú te llevas tragando años de amargura en tu vida y que tu vida no funciona como funcionaría la vida de una persona normal. Entonces primero tienes que tratar con la falta de perdón.
Por eso no funcionan. Por más que vayas a terapia, por más que vayas ahí a que te den la ayuda, por más que vayas a que te digan tu precio, nada te puede ayudar si no perdonas primero. Nada te puede ayudar si primero no sueltas. Si primero no dices: Señor, yo renuncio, quiero ir más profundo en los niveles de perdón. Ya sé que es un mandamiento, ya decidí perdonar, aunque no lo siento, pero de ahí no puedo pasar. Si tú eres de esas personas que dicen: yo ya lo perdoné, yo ya la perdoné, pero que no me lo vaya yo a encontrar de frente un día porque lo desbarato. Si tú eres de esas personas, ven aquí al frente, vamos a orar. No, ya se nos fue un poco el tiempo, pero hoy es el último domingo, así que no te preocupes. Si tú sientes que te cuesta trabajo perdonar, y esa falta de perdón te está consumiendo por dentro, ven, vamos a orar, no tengas pena. A todos nos cuesta trabajo perdonar, todos estamos en ese proceso. Un día Dios va a poner a Saúl delante de tus pies y vas a tener una lanza en tu mano, y ahí se va a ver tu carácter cristiano. Ahí se va a ver lo que Dios ha trabajado en tu vida. Ahí se va a ver el fruto de lo que ha quedado de los tiempos que has pasado en oración. Pero tienes que ser capaz de perdonar. Tienes que ser capaz de obedecer. Ponte de pie y vamos a orar todos juntos. Si tú quieres pasar aquí al frente, ven al altar, vamos a orar juntos. Vamos a entregarle al Señor eso que te está haciendo falta. Eso que tú dices: Señor, ay, yo quisiera perdonar, pero cada vez que voy a perdonar siento como si algo se me atora, porque en realidad yo no quiero perdonar, en realidad yo quiero venganza, en realidad yo quiero desquitarme de los que me hicieron daño, pero al mismo tiempo siento que ese veneno me está carcomiendo por dentro. Ven al altar, entrégaselo al Señor. Si tú quieres ser libre de verdad, si tú quieres sanar de verdad, hermano, no te quedes, ven al altar. Si tú de verdad quieres dormir bien en las noches, si tú de verdad quieres dejar de estar enfermo del estómago, si quieres dejar de tener esos picos que tienes en tu salud, ven al altar, entrégale esa carga al Señor. Jesús es el único. Mira, mucha gente te puede escuchar y te puede dar buenos consejos, pero hasta ahí nada más. Jesús es el único que dijo: si tú me das tu carga, yo te doy descanso. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Él es el único que toma tus cargas y a cambio te da su paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que va más allá del pensamiento humano. Humanamente es imposible perdonar, humanamente no hay sentido, no hay lógica, pero el Señor nos enseña a amar y amar a Dios y amar al prójimo, y derramar tu corazón y decirle: Señor, necesito perdonar porque este odio me está consumiendo por dentro, este rencor, esta amargura me está consumiendo por dentro. Y entrégaselo al Señor, entrégaselo al Señor, entrégaselo a Él. Vamos a cantarle, vamos a decirle en totalidad a ti, Señor. Dile: Señor, hoy me entrego a ti. Hoy te entrego esa parte de mi vida. Quiero perdonar, Señor. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Cuando tú eres honesto con Dios, Dios sabe que tú no puedes. Dios sabe que tus fuerzas no alcanzan. Pero cuando tú eres honesto con Dios, Él envía sus fuerzas. Él envía su Espíritu Santo. Dile: Señor, hoy te entrego esa área en mi vida. Que tu voluntad sea una realidad en mi vida, Señor. Y tu voluntad es que yo perdone. Tu voluntad es que yo suelte.
Tu voluntad es que yo renuncie a ese derecho que tengo de desquitarme, de tomar venganza. En el nombre de Jesús, hoy yo renuncio a ese derecho. En el nombre de Jesús, hoy yo renuncio a mi derecho de desquitarme y de cobrar venganza. Y hoy yo elijo perdonar, Señor. Hoy elijo ir más profundo en ese nivel de perdón. Y hoy bendigo la vida de aquellos que me han lastimado. Bendigo la vida de aquellos que me han arrebatado lo más valioso. Bendigo la vida de aquellos, Señor, que te conozcan. Señor, que se arrepientan, que tu salvación llegue a sus vidas. Señor, bendícelos. Bendícelos, Señor, como me has bendecido a mí. Derrama tu bendición también sobre sus vidas, Señor. Encárgate de eso, Señor. Te lo entrego. Lo entrego en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Ya no quiero yo cargar más con ese sentimiento. Ya no quiero cargar más con ese peso, Señor. Hoy lo suelto. Hoy renuncio. Hoy te lo entrego a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, dile, tómame en tus brazos. Aquí estamos, Señor. Y estamos dispuestos a perdonarnos. No en nuestras fuerzas, pero con tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.